Hola, aquí va el primer video que les prometí, chiquillas, que es contenido de la prueba de transición. Ya hoy día vamos a partir con geometría proporcional, específicamente criterio de semejanza de triángulos. ¿Ya? Pero antes de ver los criterios, necesitamos hablar de la semejanza de figuras. Dos figuras son semejantes entre sí si existe una proporción entre ellas. Es decir, diremos que dos figuras son semejantes si y solo si tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Por ejemplo, esos dos cuadrados que vemos ahí. O sea, yo asumo que son cuadrados, ¿ya? Eh, Recuerden que en un ejercicio, chiquillas, me tienen que decir todas las condiciones, o sea, me tienen que dar todas las propiedades y características, ¿ya? Por ejemplo, para asumir que estos son cuadrados, pueden ir los ángulos rectos ahí, ¿sí? Ahí sí. O sea, a esta figura le falta información, pero yo se las completé con los ángulos rectos. Ya, entonces, necesitamos que exista una proporción entre ellas para que sean semejantes. ¿A qué me refiero con esto? A que si nosotros tomamos los lados homólogos de esos cuadrados, siempre, siempre vamos a obtener el mismo valor de la razón. ¿Ya? Los lados homólogos son los lados que ocupan el mismo lugar. Por ejemplo, el lado AB es homólogo con A'B'. El lado AC es homólogo con el lado A'C'. El lado BD va a ser homólogo con B'D' y CD homólogo con C'D'. ¿Sí? Entonces, eh, ahí nos dan un par de lados, o sea, nos dan la medida de un lado. Entonces, como estos son semejantes, aquí estamos asumiendo que son semejantes, ¿sí? La razón que voy a formar entre ellos va a ser según sus medidas. 2/4, o sea, 1/2. Significa que la razón de cada par de lados homólogos también va a ser 1/2, ¿sí? Y eso va a ocurrir porque, como es un cuadrado, todo mide lo mismo. Por lo tanto, todas las razones van a ser la misma, ¿sí? Ya. Esa es la idea de semejanza de figuras. Entonces, semejanza de triángulos. Nos vamos a ir directamente a esto. Dos triángulos se dirán semejantes cuando los ángulos de uno de ellos sean respectivamente congruentes con los ángulos del otro y además tengan proporcionales sus lados homólogos. Ya. Si tengo dos triángulos, lo que yo les acabo de decir, matemáticamente, es eso, ¿ya? Dice, si el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR, si y solo si el ángulo A es congruente con el ángulo P, el ángulo B es congruente con el Q y el ángulo C es congruente con el ángulo R. Además, ocurre esa proporción. Chiquilla, en matemática, este sí y solo sí es una doble flecha o doble implicancia. ¿Qué significa? Que si ocurre esto, si a mí me dicen que los triángulos son semejantes, entonces yo puedo hacer todo esto, ¿sí? O al revés, si a mí me dicen que pasa todo esto de acá, que pasa todo esto, entonces los triángulos son semejantes, ¿ya? Esto es súper importante de entenderlo en matemáticas. Ahora, si a mí me dicen que esos triángulos son semejantes, todo lo que ocurre tiene que ser exactamente en ese orden, ¿ya? Por ejemplo, el primer ángulo que aparece acá es A, y el primer ángulo que aparece acá es P. Estos son los ángulos que yo relaciono. Por eso dice que A es congruente con P. Entonces, si el triángulo ABC es semejante con el triángulo PQR, significa que
el ángulo A es congruente con el ángulo P. O sea que tienen la misma medida. ¿Ya? Después, si a mí me dicen, después aparece el ángulo B y el ángulo Q. Si esos triángulos son semejantes en ese orden que aparece aquí, es porque el ángulo B es congruente con el ángulo Q, ¿sí? O sea que tienen la misma medida, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el ángulo C. Yo lo relaciono con el ángulo R porque están en ese orden. Entonces, si esos triángulos son semejantes en ese orden, significa que el ángulo C es congruente con el ángulo R, o sea que tienen la misma medida. ¿Sí? Espero que se vaya entendiendo la idea, chiquilla. Ya. Además, voy a borrar acá los colores. Además, si a mí me dicen que los triángulos son semejantes y en ese orden, es porque en ese mismo orden yo voy a sacar las razones de los lados homólogos. Por ejemplo, si primero aparece AB, yo lo relaciono con el primero que aparece acá, PQ. Entonces saco la razón entre AB y PQ. Después, si aparece BC, el lado BC, acá aparece el lado QR. Por lo tanto, la razón que voy a sacar ahora es BC con QR. Y obviamente los que me quedan van a estar relacionados entre sí, que sería AC con PR, o sea, con RP, es lo mismo, ¿ya? Y recuerden que esa proporcionalidad o esa razón que yo saco entre los lados homólogos me da siempre una constante de proporcionalidad, me da siempre el mismo valor, ¿ya? Entonces, sigamos. Ya, existen ciertos criterios de semejanza que a mí me indican cuando dos triángulos son semejantes entre sí, ¿ya? Si ustedes buscan criterios de semejanza de Internet, también les va a aparecer con el nombre de teoremas de semejanza de triángulo. Un teorema es algo que es siempre cierto, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primer teorema. Criterio ángulo-ángulo, o AA. ¿Qué dice este criterio? Si dos triángulos tienen tres ángulos cada uno respectivamente congruentes con los ángulos del otro, entonces los triángulos son semejantes. ¿Ya? Ya. Entonces, si yo tengo dos triángulos, ¿sí? Si se fijan ahí en el dibujo, me dicen que el ángulo A tiene la misma medida que el ángulo P, ¿ya? O sea, son congruentes. Aquí tiene una rayita, por lo tanto, este ángulo es congruente con este, ¿ya? Y además me dicen que el ángulo B es congruente con el ángulo C. O sea, yo teniendo dos lados correspondientes iguales, yo puedo decir inmediatamente que los triángulos son semejantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tercer ángulo tiene que ser sí o sí igual. Entonces, ahí está. Si el ángulo A es congruente con el ángulo P y el ángulo B es congruente con el ángulo Q, entonces el triángulo ABC es semejante al triángulo PQR. Recuerden que es súper importante cómo se anota, ¿ya? Fíjense, el A tiene que sí o sí, como el ángulo A es congruente con el ángulo P, acá también tienen que ir en la misma posición, ¿ya? Y el ángulo B,
congruente con Q, también tiene que ir en la misma posición. Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿ya? Todos los ejemplos que yo puse son ejemplos PSU, ¿ya? Que les sirven para la prueba de transición. Dice, ¿cuáles de los siguientes triángulos son semejantes entre sí? Ya, a ver, aquí me dan, en el 1 me dan ángulos exteriores, ¿ya? Yo puedo calcular los ángulos interiores. Ese de ahí es 40, porque recuerden que se forma un ángulo extendido. Este de acá es 80, y el que me falta es 80 más 40, 120, ahí, 60. Después, en el 2, también puedo encontrar los ángulos interiores. Ese de acá es 40. 40 más 40, 80, por lo tanto el que me falta aquí es 100. Entonces, fíjense, tienen un solo ángulo igual, y yo necesito que sean 2 para que sean semejantes. Por lo tanto, el 1 y el 2 no son semejantes, así que descartamos la A al tiro. Y veamos el 3. 60 más 40, 100. Para llegar a 180 me faltan 80. Entonces, tenemos que el 1 y el 3 miden, o sea, sus tres ángulos interiores son iguales. Por lo tanto, los ángulos que son semejantes entre sí son el 1 y el 3. Ya, a partir del criterio que vimos recién, se desprenden tres corolarios, perdón. Un corolario en matemática, chiquillas, es una consecuencia de un teorema, ¿ya? O sea, estos corolarios nacen del criterio que vimos recién, del criterio ángulo-ángulo, ¿ya? El primer corolario dice, toda paralela a un lado de un triángulo determina un triángulo semejante al primero, ¿ya? Ahí está matemáticamente eso. Tenemos el triángulo RMN, ¿sí? Se le trazó una paralela, PQ. Esa recta es paralela a MN, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen que se traza una paralela a cualquier lado, ¿sí? Se van a formar dos triángulos semejantes, que es este chiquitito, RPQ, que va a ser semejante a RMN, ¿ya? ¿Por qué? Como PQ es paralela a MN, tenemos que el ángulo P es correspondiente al ángulo M. Recuerden los ángulos entre paralelas, ¿ya? Y además, el ángulo Q es correspondiente al ángulo N. ¿Qué significa que sean correspondientes? Que son congruentes, que miden lo mismo. Y además, comparten el ángulo R. Entonces, con dos ángulos que sean iguales, ya me basta con que los triángulos sean semejantes, ¿ya? Y eso ocurre ¿cuándo en este caso? Cuando trazamos una paralela a cualquier lado. Segundo corolario. Perdón. Ejemplo. ¿Ya? Este es ejemplo también sacado de un ensayo de una guía PSU. Dice, en la figura PQ es paralela a MN. ¿Ya? Al decirme PQ que sea paralela a MN, yo inmediatamente voy a decir que el triángulo RPQ es semejante al triángulo RMN, ¿ya? Vemos, aquí dice, los triángulos, nos vamos directo a la primera. Los triángulos PQR y MNR son semejantes. Recuerden que tienen que ir en ese orden. Si P es semejante a M, es porque tienen que ir en ese orden. P y M. Q con N. Q con N, perfecto.
y el R que lo comparte. Por lo tanto, la primera es cierta. Ya, con eso sacamos inmediatamente la afirmación 1. El enunciado dice, si PM mide el triple de RP, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Ya vimos que la primera es cierta, veamos qué pasa con la 2. Ya. Nos dicen que PM es el triple de RP, o sea, si RP es X, PM es 3X, ¿ya? Y de acá, chiquillos, podemos ver al tiro que PM es 4X. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdaderas? Ya, podemos sacar al tiro la razón. ¿Por qué? Fíjense acá, como yo ya sé que son semejantes, puedo sacar la proporcionalidad entre los lados homólogos. Entonces, RP con RM. RP, vamos a sacar RP con RM. RP mide X. RM mide 4X. ¿Sí? Entonces, si simplificamos las X nos queda un cuarto. O sea, para todos los lados homólogos, su razón es un cuarto. ¿Ya? Entonces, si yo tomo PQ con MN, me tiene que dar un cuarto. Por lo tanto, la segunda también es cierta. Entonces, descarto B, descarto A y descarto D. Veamos qué ocurre con la 3. RQ con RN es un tercio, falso, porque tiene que dar en todos un cuarto. Por lo tanto, la 3 no es. Así que me quedo con la alternativa C. Segundo corolario. Al trazar en el interior de un triángulo un segmento no paralelo, en la base, se cumple ¿qué? Ya, a ver. Este corolario me dice que si yo trazo un segmento que no es paralelo, en este caso ED, se va a cumplir que A y D son congruentes, ¿ya? Si esos dos ángulos son iguales, es porque los triángulos son congruentes. Pero en ese orden, chiquilla, recuerden el orden, es súper importante, ¿ya? A ver, de aquí, miren, yo estuve analizando bastante por qué esos dos ángulos van a ser iguales, ¿ya? No pude encontrar el por qué y no lo recuerdo, ¿ya? Voy a ser sincera con usted, no lo sé. Así que por el momento, ustedes asuman solamente que si yo trazo un lado que no es paralelo, esos dos ángulos van a ser iguales, ¿ya? Asuman que eso se va a cumplir siempre, ¿ya? Entonces, si esos ángulos son iguales y además comparten el ángulo C, significa que ya tienen dos ángulos iguales. O sea, que esos triángulos, el triángulo CDE, va a ser congruente con el triángulo CAB. ¿Sí? O sea, de aquí sacamos también que el ángulo en E también va a ser igual al ángulo en B. Entonces, veamos un ejemplo. Ya. En la figura me dicen que el ángulo ABC, o sea, S, es congruente con EDC, S. ¿Ya? Y me piden, me piden la medida del segmento CB. Ya, entonces, recuerden que al tener esa recta no paralela, este ángulo es igual a S. Y que además comparten
el ángulo en C, ¿ya? Entonces, como tenemos el criterio ángulo-ángulo, podemos decir que el triángulo CED, aquí me puedo guiar por los colores de los ángulos para anotar el nombre del triángulo. CED va a ser semejante al triángulo CAB. Y de aquí sacar todas las proporciones posibles, ¿ya? Veamos, podemos calcular, vamos acá. ED, que vale 4, lo podemos relacionar con AB, que vale 8, y eso me da 1/2. O sea, toda la relación, o toda la razón que yo hago con los lados homólogos me va a dar 1/2. ¿Sí? Entonces, podemos tomar ahora el CD, que mide 5, con el CB. Pero aquí hay una parte que desconozco, que es X. O sea, CB con 3 más X. Y eso también me tiene que dar 1/2. Resolvemos, multiplicando cruzado. 5 por 2, 10, es igual a 1 por 3 más X. 10 menos 3, 7. 7 es igual a X. Por lo tanto, todo CB es igual a 3 más X, o sea, 3 más 7, que sería 10. Por lo tanto, CB es igual a 10. Alternativa E. Tercer corolario. Si se prolongan dos lados de un triángulo y se traza una paralela al otro lado, se determina un nuevo triángulo semejante al primero. Ya. Esto es básicamente lo que se está diciendo. Si DE es paralelo a AB, entonces, perdón, se me fue, ahí. Entonces, el triángulo CDE es semejante a CBA. ¿Por qué? Veamos. En el ángulo C tengo estos dos ángulos, S y S. Los pinto del mismo color, ¿por qué? Porque tienen la misma medida, son congruentes. ¿Por qué? Porque son ángulos opuestos por el vértice. Y recuerden que acá formamos una Z, E de BA. Entonces el ángulo D con el ángulo B son iguales, ¿ya? Porque son ángulos alternos internos. Entonces, ya teniendo dos ángulos iguales, el triángulo CDE va a ser congruente con CBA, ¿ya? Y lo mismo ocurre con el ángulo E y con el ángulo A. Ángulos alternos internos, ángulos entre paralelas, miden lo mismo. Entonces ahí tenemos que esos dos triángulos tienen sus ángulos interiores iguales. Por eso son semejantes. Ejemplo. Ya, me dicen que PQ es paralelo a MN. Cuando a mí me dicen eso, yo puedo inmediatamente relacionar los ángulos que son iguales o que son congruentes. P con N. M con Q. Y R. ¿Ya? Entonces, ¿cómo queda la semejanza de triángulos? Me da lo mismo cómo yo empiezo a colocar el nombre siempre y cuando sea en el mismo orden en el que va el nombre del otro triángulo. Entonces, triángulo
P. Si yo parto en P, con el otro triángulo tengo que partir en N. ¿Sí? Después, si después sigue Q, después tiene que seguir M. Y al final dejamos las R. Entonces, el triángulo PQR es semejante al triángulo NMR. ¿Ya? Entonces, me dan de dato que si MN es igual a 2 veces PQ, y PQ es igual a 6, y QR es igual a 8, me piden la medida de MR. Ya, a ver. ¿Qué relaciones podemos sacar aquí? De partida, si PQ es 6, 2 por 6 es igual a 12, MN va a medir 12, o NM, ¿ya? Da lo mismo. O sea, es lo mismo. Me piden la medida de MR. Ya, entonces, podemos sacar la siguiente relación. QR con MR me tiene que dar, el QR lo desconozco. Ah, no, perdón, QR es 8. 8 con MR. El MR es el que desconozco, ¿ya? Pero yo puedo sacar la relación con otros lados proporcionales. Puedo tomar el PQ con el NM o MN. PQ con NM. PQ es 6, MN es 12 o NM. Y de ahí nos da un medio. Por lo tanto, 8 partido X es un medio. ¿Qué significa? Que eso es igual a 16. Y X era MR. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Segundo criterio. Ahí volvimos a los criterios. Criterio lado, ángulo, lado. O criterio LAL. Si dos triángulos tienen dos pares de lados homólogos proporcionales y los ángulos correspondientes entre ellos congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Ya. Ahí está mi triángulo, ¿sí? Me dice que si yo tengo dos lados proporcionales, en este caso, perdón, ahí sí. En este caso, tengo AC con PR proporcional y además AB con PQ también proporcional y además el ángulo entre ellos es igual, o sea, tiene la misma medida, entonces los dos triángulos son correspondientes, perdón, son semejantes, ¿sí? Ahí está. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Ya, los triángulos de la figura son semejantes según qué criterio. Ya, a ver. De partida tenemos el ángulo alfa, ¿sí? Que está en P, por lo tanto, el ángulo P es congruente al ángulo T, ¿sí? Entonces, si aquí tengo gamma, el que me falta sería beta, y si aquí tengo beta, el que me falta sería gamma. O sea, el ángulo Q es congruente al ángulo S, y el ángulo R es congruente al ángulo U. Ya, pero en el segundo triángulo tengo solamente dos lados, ¿ya? Tengo el ST o el TS y el TU, ¿ya? Entonces, fíjense cómo van los ángulos de alfa a beta. Entonces, PQ con TS es 8
es a 16. Si eso lo simplificamos es 1/2, ¿ya? Y además tengo PR y TU. PR es 6 y TU es 12. Si lo simplificamos es 1/2. Por lo tanto, son proporcionales. Y además, fíjense, si tomé S, el ángulo que está entre ellos es alfa. Aquí tomé S y tomé S. El ángulo que está al medio también es alfa. También es el mismo. Por lo tanto, ¿qué criterio me dice que estos dos triángulos son semejantes? El criterio lado, ángulo, lado. Alternativa B. Criterio lado, lado, lado. Para que dos triángulos sean semejantes, basta que tengan sus lados proporcionales. O sea, si tengo los tres lados proporcionales que me den el mismo valor, al calcular su razón, van a ser semejantes. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Ya? Aquí no me interesa mucho, en verdad, los ángulos. ¿Ya? Me basta con que los lados sean proporcionales. Ejemplo. ¿Cuáles de los siguientes triángulos son semejantes al triángulo escaleno de la figura? Ya, para eso tenemos que el triángulo original que me dan acá, tenemos que sacarle la proporción, ¿ya? Con todos los otros triángulos y me tiene que dar la misma. A ver, tomemos con el primero. El A, yo lo relaciono con ese A, por lo tanto, A lo vamos a hacer al revés, ya para que nos quede los decimales arriba. 1,3 por A partido A. Si eso lo simplificamos nos da 1,3. Luego, para B, 1,3 por B partido B nos da 1,3. Y 1,3 por C partido C nos da 1,3. Por lo tanto, para ese triángulo nos dio todas la misma proporción. Por lo tanto, con el 1 sí son semejantes. Veamos qué ocurre con el segundo triángulo. 2A más 4 partido A. Aquí no puedo simplificar de ninguna manera. ¿Ya? Entonces, lo dejamos así. ¿Qué pasa con el segundo lado? 2B más 4 partido B. Tampoco puedo simplificar. Y con el tercer lado, no puedo simplificar. Y yo no sé los valores de A. Entonces no sé si en algún momento me va a dar la misma proporción. Por lo tanto, el triángulo 2 no es semejante al triángulo original. Entonces, descarto la E y descarto la B. Ya, veamos entonces qué ocurre ahora con el tercer triángulo. A medios dividido A. Aquí vamos a multiplicar cruzado. A partido 2A, se me van las A, nos queda 1/2. Veamos el otro. B medios dividido B. Lo mismo, multiplicamos cruzado. B partido 2B, se me van las B, 1/2. Y el tercer lado. C medio dividido C, partido 1. Multiplicamos cruzados, se nos van las C y nos queda 1/2. Nos dieron todas las mismas. Por lo tanto, el triángulo original también va a ser semejante al triángulo 3. Por lo tanto, esa es alternativa D. Criterio lado, lado, ángulo. Si dos triángulos tienen
dos de sus lados respectivamente proporcionales y los ángulos opuestos a los lados mayores congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Ya. A ver, aquí tenemos dos triángulos, perdón, dos lados proporcionales, ¿ya? Tengo el lado, ahí, el lado AB con el lado PQ, ¿sí? Son proporcionales entre sí. Y además, vamos a cambiar el color, el lado CA con el lado RP. También proporcionales y me dan el mismo valor, ¿ya? Entonces, si tengo esos lados proporcionales y además el ángulo opuesto al lado mayor de la misma medida, eso significa que estos dos triángulos también van a ser semejantes, ¿ya? Está un poco más complicado. Ahora, lamentablemente no encontré por ningún lado ejercicios donde se pudiese aplicar ese criterio, ¿ya? Así que por ahora solamente se lo dejo así. Ya, hay un par de criterios más que no tienen un nombre específico, así que yo los llamé criterio A y criterio B. ¿Qué dicen estos? En triángulos semejantes, dos lados homólogos están en la misma razón que dos trazos homólogos cualesquiera, y también están en la misma razón que sus perímetros. Ya, la gracia de estos dos criterios, chiquillas, que ambos yo los puedo usar o los puedo extender para cualquier otra figura, ¿ya? Entonces, tenemos dos triángulos semejantes. Si esos dos triángulos son semejantes, es porque sus lados homólogos, sus alturas homólogos, sus transversales de gravedad, sus simetrales, todas las propiedades características que tengan ellos van a ser siempre la misma razón, ¿ya? Incluido el perímetro. Si yo calculo el perímetro de cada triángulo, ese triángulo o esa razón siempre va a ser igual a la razón de los lados homólogos, ¿ya? Ejemplo. Estos ejemplos son típicos de pregunta PSU. Dice, en la figura, el trazo DE es paralelo a AC y el perímetro del triángulo DBE es 12 centímetros. ¿Cuál es el perímetro del triángulo ABC? Ya, a ver. Si me dicen que DE es paralelo a AC, es porque ese ángulo es igual a S, y ya lo vemos porque ahí me lo dicen que son rectángulos, y S también es igual a S. Por lo tanto, este triángulo chiquitito es semejante al triángulo grande. Sí, ya, esto es súper importante. Estos son solo criterios criterios de semejanza de triángulos. Yo solo comparo triángulos. Yo no puedo comparar este triángulo chiquitito de acá con ese trapecio de ahí. No puedo. Si voy a comparar un triángulo, que sea ese triángulo chico con el triángulo más grande. ¿Ya? Yo este trapecio lo puedo comparar, pero tiene que ser siempre con la misma figura. No puede ser otra. ¿Ya? Eso por favor que no se les olvide. Ya. Entonces, podemos sacar la proporción. Fíjense, tenemos que BD es proporcional a su lado homólogo BA. BD es 4, BA es 12. Si simplificamos, es 1/3. ¿Ya? Lo mismo, cuando yo comparo, si coloco en el denominador, en mi fracción, perdón, si coloco arriba, en mi fracción, todos los datos del triángulo chiquitito, es porque abajo tienen que ir todos los datos de mi triángulo grande. ¿Ya? Por ejemplo, si ves desde el triángulo chico, yo no puedo colocar arriba el perímetro del triángulo
ABC y abajo el perímetro del triángulo DBE. Ahí. ¿Ya? Eso no puede ser. ¿Ya? Eso yo lo hago solamente cuando mi razón yo lo hubiese hecho al revés. O sea, BA y abajo BD. ¿Ya? Pero como en mi razón utilicé un trazo del triángulo menor, la razón en los perímetros tiene que ser el triángulo menor arriba y el triángulo mayor abajo. O sea, el perímetro de DBE es 12 y el perímetro de ABC es lo que yo quiero calcular. Pero sabemos que ese perímetro está en la misma razón que sus lados homólogos. Por lo tanto, 1/3. Y de aquí multiplicamos cruzado. 3 por 12, 36, x por 1, x. Por lo tanto, el perímetro del triángulo ABC es D. ¿Ya? Recuerden que este criterio yo lo puedo extender para cualquier otra figura. Y nos vamos al último criterio. Este criterio dice, las áreas de triángulos semejantes están en una razón equivalente al cuadrado de la razón en que se encuentran los trazos homólogos cualesquiera. Es decir, si tengo mis triángulos semejantes, las razones de semejanza de esos triángulos con respecto a los lados homólogos, a las alturas, a las transversales de gravedad, si esas razones yo las elevo a 2, eso me va a dar igual a la razón de las áreas de los triángulos. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Los lados de dos pentágonos regulares están en la razón 3 es a 7. Entonces la razón de sus áreas es, recuerden que al igual que el criterio de los perímetros, este criterio de las áreas también se extiende para cualquier figura, ¿sí? Entonces, la razón de los lados homólogos de un pentágono regular es 3 es a 7, ¿sí? Entonces, si esa razón nosotros lo elevamos a 2, nos da que la razón de las áreas de los pentágonos es 9 es a 49, o sea, alternativa D. Chiquilla, esto ha sido criterio de semejanza de triángulos. En el próximo video vamos a ver modelos a escalas, teorema de Tales, teorema de la bisectriz interior y homotesia. ¿Ya? Eso también es geometría proporcional. ¿Ya? Así que espero que se haya entendido y ya siempre voy a tratar de poner ejemplos relacionados con prueba de transición. ¿Ya? Así que estén bien, chiquillas. Cualquier duda me escriban.